Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. A veces, las historias más tristes son las que se quedan grabadas para siempre en las piedras de los lugares antiguos. Hay cosas que no se olvidan, que se quedan ahí, esperando, repitiendo el mismo dolor una y otra vez. Y cuando uno escucha estas historias, algo dentro nos dice que son verdad, porque el sufrimiento humano siempre deja una marca, siempre deja algo atrás. Esta es una de esas historias que la gente de Durango conoce desde hace generaciones. Una historia que no se cuenta para asustar, sino porque pasó, porque alguien la vivió y porque su dolor todavía está ahí, en lo alto de esa catedral. Miguel era un joven de Durango que trabajaba como guardia nocturno en el centro histórico de la ciudad. Era un hombre sencillo, de esos que no buscaban problemas y que hacía su trabajo con responsabilidad. Todas las noches recorría las mismas calles empedradas, las mismas plazas silenciosas, y pasaba siempre frente a la Catedral Basílica Menor, ese edificio enorme de cantera rosa que se levantaba imponente en medio de la oscuridad. Miguel había crecido ahí. Conocía cada rincón del centro, cada leyenda que se contaba en los portales, pero nunca les había prestado mucha atención. Para él, las historias eran solo eso, historias que la gente inventaba para pasar el rato. Pero todo cambió una noche de octubre. Era una de esas noches frías y despejadas donde el cielo se veía tan negro que las estrellas brillaban como agujas de luz. Miguel hacía su ronda habitual, con su linterna en mano y su radio colgando del cinturón. Eran casi las 3 de la madrugada cuando pasó frente a la catedral, como lo hacía todas las noches. El lugar estaba completamente vacío. No había ni un alma en las calles, solo el sonido de sus pasos sobre las piedras y el viento que soplaba suave entre los edificios antiguos. Se detuvo un momento para revisar que todo estuviera en orden, que las puertas del templo estuvieran bien cerradas, que no hubiera ningún detalle extraño. Fue entonces cuando algo le llamó la atención. Una luz tenue, casi imperceptible, brillaba en lo alto de una de las torres de la catedral. Miguel frunció el ceño. Eso era raro. La catedral siempre estaba completamente a oscuras después de las 11 de la noche. No había razón para que hubiera luz ahí arriba. Pensó que tal vez algún trabajador se había quedado dentro, o que habían dejado algo encendido por error. Alzó la mirada, tratando de ver mejor. La luz venía de la torre izquierda del campanario, y entonces lo vio. Una figura estaba parada ahí arriba, completamente inmóvil, recortada contra la oscuridad del cielo. Miguel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La figura tenía forma de mujer. Vestía algo largo y blanco que se movía ligeramente con el viento. Estaba de pie junto a las campanas, mirando hacia el horizonte, hacia las calles vacías de la ciudad. Miguel se quedó paralizado, con la linterna apuntando hacia arriba, aunque la luz no llegaba tan lejos como para iluminar la torre. Su corazón empezó a latir más rápido. Nadie tenía acceso a esas torres a esa hora. Las puertas estaban cerradas con llave, y solo el párroco y algunos encargados tenían las llaves. Además, era peligroso subir ahí de noche. Las escaleras eran viejas y estrechas. Nadie en su sano juicio se arriesgaría a subir en plena madrugada. Pero ahí estaba esa figura, completamente quieta, como si estuviera esperando algo. Miguel tragó saliva y dio un paso hacia atrás, sin poder apartar la mirada. La mujer, o lo que fuera que estaba ahí arriba, no se movía. Solo miraba hacia adelante, con una postura extraña, ligeramente inclinada como si estuviera buscando algo en la distancia. Miguel sintió que el aire se volvía más frío, que el silencio se hacía más profundo, más pesado. Algo en esa imagen no estaba bien. Algo en esa figura le producía un miedo que no podía explicar. Intentó usar su radio para llamar a la central, para reportar lo que estaba viendo,
pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el aparato. Apretó el botón y habló con voz entrecortada, diciendo que había alguien en la torre de la catedral, que necesitaban enviar a alguien más. La voz del operador le respondió, diciéndole que esperara, que ya iban en camino. Pero Miguel no podía esperar ahí. No podía quedarse parado frente a ese edificio viendo esa figura que no se movía, que no hacía nada más que mirar hacia el vacío. Se alejó unos pasos con la respiración agitada, sin darle la espalda a la catedral. La figura seguía ahí, exactamente en el mismo lugar, en la misma posición. Miguel caminó hacia atrás hasta llegar a la esquina de la plaza, donde había un farol encendido que le daba algo de luz y algo de consuelo. Desde ahí podía ver la torre, pero con más distancia, con más seguridad. Se quedó esperando a que llegaran sus compañeros, rezando para que aparecieran pronto. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. El viento seguía soplando, las calles seguían vacías, y la figura seguía ahí arriba, inmóvil, vigilante, esperando. Miguel no sabía qué esperar, no sabía qué pensar. Parte de él quería creer que era solo una persona perdida, alguien que había entrado por error, pero otra parte de él, una parte más profunda y más honesta, sabía que lo que estaba viendo no era normal, que lo que estaba presenciando era algo que no debería estar ahí. Finalmente escuchó el sonido de un motor acercándose. Una camioneta de seguridad dobló la esquina y se detuvo junto a él. De ahí bajaron dos de sus compañeros, Javier y Luis, ambos con linternas en mano y con expresiones serias. Miguel les señaló hacia la torre con la mano temblorosa, sin poder hablar bien. Ellos miraron hacia arriba, entrecerrando los ojos, tratando de ver lo que Miguel estaba señalando. Pero sus expresiones cambiaron de inmediato. No había nada ahí. La torre estaba completamente vacía, completamente oscura. No había ninguna figura, no había ninguna luz. No había nada más que las campanas colgando en silencio y la estructura de piedra que se perdía en la oscuridad. Miguel sintió que el mundo se le venía encima. Miró hacia arriba con desesperación, buscando la figura, buscando alguna prueba de que no se había vuelto loco. Pero no había nada. La mujer de blanco había desaparecido. Sus compañeros lo miraron con preocupación. Le preguntaron si estaba bien, si había tomado algo, si necesitaba descansar. Miguel negó con la cabeza, sin poder explicar lo que había visto. Les dijo que había una mujer ahí arriba, que la había visto con sus propios ojos, que estaba vestida de blanco y que miraba hacia la ciudad. Javier y Luis intercambiaron miradas incómodas. Conocían las leyendas. Todos en Durango las conocían, pero nadie les daba importancia. Nadie creía realmente en ellas. Hasta esa noche, decidieron revisar la catedral de todas formas. Llamaron al párroco, quien llegó media hora después con las llaves del templo. Entraron los cuatro, con linternas potentes, revisando cada rincón, cada pasillo, cada escalera. Subieron hacia las torres, subieron por esas escaleras angostas y oscuras que daban vueltas y vueltas hasta llegar al campanario. Cuando llegaron arriba, no encontraron nada. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. No había huellas. No había nada fuera de lugar. Solo el viento que entraba por los arcos abiertos y las campanas que colgaban en silencio. Miguel se quedó parado ahí, en el mismo lugar donde había visto la figura. Miró hacia abajo, hacia la plaza vacía que se extendía frente a la catedral. Desde ahí arriba se veía toda la ciudad. Las calles iluminadas tenuemente por los faroles. Los edificios coloniales durmiendo en la oscuridad. Las montañas a lo lejos recortadas contra el cielo nocturno. Era un lugar hermoso, pero también era un lugar solitario. Un lugar donde alguien podría esperar por siempre sin que nadie lo supiera. El párroco, un hombre mayor de rostro amable pero cansado, se acercó a Miguel y le puso una mano en el hombro. Le dijo con voz suave que no era el primero en ver esa figura, que había otros guardias, otros trabajadores, otras personas que habían visto lo mismo a lo largo de los años. Le contó que esa leyenda era muy vieja, que venía de hace más de 100 años, de la época de la intervención francesa en México. Le contó la historia de Beatriz.
El párroco le contó a Miguel que Beatriz había sido una joven novicia que vivía en el convento anexo a la catedral, allá por el año 1864, cuando las tropas francesas ocupaban la ciudad de Durango. Beatriz era una muchacha de apenas 20 años, de rostro dulce y mirada tranquila, que había entrado al convento no por verdadera vocación religiosa, sino porque su familia la había obligado. Su padre, un comerciante arruinado por la guerra, no tenía dinero para darle una dote matrimonial, así que la única opción que le quedaba era entregarla a la iglesia. Beatriz aceptó su destino sin protestar, como hacían muchas mujeres de su época. Pasaba sus días rezando, bordando manteles para el altar, limpiando los pisos de piedra del convento y ayudando en la cocina. Pero en las noches, cuando todas las demás hermanas dormían, Beatriz subía en secreto a la torre de la catedral. Subía por esas escaleras angostas y oscuras, sin hacer ruido, sin encender ninguna vela, hasta llegar al campanario. Ahí se quedaba horas enteras, mirando hacia la ciudad, mirando hacia las calles donde alguna vez había caminado libre, donde había soñado con tener una vida diferente. Nadie sabía por qué lo hacía. Algunas de las hermanas mayores sospechaban que Beatriz subía ahí para llorar en privado, para desahogar la tristeza que no podía mostrar durante el día. Otras pensaban que tal vez esperaba ver algo, o a alguien, y tenían razón. Beatriz esperaba a un soldado. Se llamaba Tomás. Era un joven oficial del ejército republicano que había conocido meses antes de entrar al convento. Se habían visto solo unas cuantas veces, en el mercado, en la plaza, siempre de manera casual, siempre rodeados de gente. Nunca habían hablado realmente. Nunca habían cruzado más que unas pocas palabras y algunas miradas. Pero eso había sido suficiente para que Beatriz se enamorara de él, para que guardara su imagen en el corazón como un tesoro secreto. Cuando Beatriz entró al convento, Tomás estaba en campaña, peleando contra los franceses en algún lugar de la sierra. Ella no sabía si él estaba vivo o si había caído en combate. No sabía si algún día volvería a Durango, pero todas las noches subía a la torre con la esperanza de verlo regresar, de ver su figura caminando por las calles, de reconocerlo entre los soldados que a veces pasaban frente a la catedral. Pasaron los meses y Beatriz seguía subiendo a la torre cada noche. Su salud empezó a deteriorarse. Apenas comía, casi no dormía, sus ojos se hundieron y su piel se puso pálida como la cera. Las otras monjas se preocuparon por ella. Le preguntaban qué le pasaba, si estaba enferma, si necesitaba ver a un doctor. Pero Beatriz solo negaba con la cabeza y seguía con sus tareas diarias, arrastrándose como una sombra por los pasillos del convento. Una noche de diciembre, cuando el frío era tan intenso que el aire cortaba la piel, Beatriz subió a la torre como siempre. Llevaba solo su hábito blanco, sin ningún abrigo, sin nada que la protegiera del viento helado que soplaba desde las montañas. Se paró junto a las campanas en el mismo lugar de siempre y miró hacia la ciudad. Las calles estaban vacías, cubiertas de escarcha, brillando tenuemente bajo la luz de la luna. Beatriz esperó ahí toda la noche. Esperó mientras el frío le calaba los huesos, mientras sus labios se ponían morados, mientras sus manos se entumecían hasta dejar de sentirlas. Esperó mientras las campanas sobre su cabeza se mecían suavemente con el viento, produciendo un sonido metálico y triste que se perdía en la oscuridad. Esperó hasta que sus piernas ya no pudieron sostenerla, hasta que su cuerpo empezó a temblar sin control. Y entonces, en medio de esa espera interminable, Beatriz vio algo. A lo lejos, en una de las calles que bajaban desde el norte, vio una columna de soldados que entraba a la ciudad. Eran hombres cansados, sucios, heridos, que regresaban de la guerra. Beatriz sintió que su corazón se aceleraba. Se inclinó hacia adelante, aferrándose al borde de la torre, tratando de ver mejor, tratando de reconocer a Tomás entre esos hombres. Pero la distancia era demasiada. La oscuridad era demasiado profunda. No podía distinguir los rostros. No podía saber si él estaba ahí. Solo podía ver las siluetas moviéndose lentamente, como fantasmas entre las sombras. Beatriz estiró el cuello, se inclinó un poco más.
desesperada por ver, por confirmar si ese por quien había esperado tanto tiempo finalmente había vuelto. Y entonces perdió el equilibrio. Cayó desde lo alto de la torre sin emitir un solo grito. Su cuerpo blanco se precipitó en el vacío, girando en el aire como un pétalo arrancado por el viento, hasta estrellarse contra las piedras de la plaza. El sonido del impacto resonó en la noche silenciosa, pero nadie lo escuchó. La ciudad dormía, los soldados seguían su camino, y Beatriz quedó tendida ahí, sola, rota, con los ojos abiertos mirando hacia el cielo. La encontraron al amanecer. Las otras monjas bajaron corriendo, gritando, llorando, sin poder entender qué había pasado. El párroco llegó poco después y ordenó que llevaran el cuerpo de Beatriz de vuelta al convento. La enterraron en el pequeño cementerio que había detrás de la capilla, en una tumba sin nombre, como era costumbre con las religiosas. Nadie habló más del asunto. Nadie investigó por qué había subido a la torre esa noche. Simplemente cerraron ese capítulo como si nunca hubiera existido. Pero Beatriz no descansó. Desde esa noche, la gente empezó a ver su figura en lo alto de la torre. Siempre vestida de blanco, siempre en la misma posición, mirando hacia las calles de la ciudad, esperando. Los guardias nocturnos la veían, los borrachos que salían tarde de las cantinas la veían, los viajeros que llegaban de madrugada la veían. Todos contaban la misma historia. Una mujer de blanco que se paraba junto a las campanas y miraba hacia el horizonte sin moverse, sin hacer nada más que esperar. Algunos decían que si uno se quedaba mirándola por mucho tiempo, ella volteaba lentamente la cabeza y te miraba directamente a los ojos. Otros decían que a veces se inclinaba hacia adelante, como si estuviera a punto de caerse de nuevo, y que eso era una advertencia de que algo malo iba a pasar. Pero la mayoría simplemente decía que era Beatriz, que seguía ahí arriba, noche tras noche, esperando a un hombre que nunca volvió, esperando un amor que nunca pudo ser. Miguel escuchó toda esta historia parado en el campanario, con el viento frío golpeándole la cara. El párroco terminó de hablar y se quedó en silencio, mirando hacia la ciudad con expresión cansada. Javier y Luis no dijeron nada. Todos sabían que lo que Miguel había visto era real, que no había sido producto de su imaginación ni del cansancio. Todos sabían que Beatriz seguía ahí. Bajaron de la torre en silencio. Nadie quiso quedarse más tiempo en ese lugar. Cuando llegaron abajo, el párroco cerró las puertas con llave y le dijo a Miguel que era mejor no hablar de esto con nadie más, que era mejor dejar las cosas como estaban. Miguel asintió, pero sabía que nunca podría olvidar lo que había visto, que esa imagen quedaría grabada en su mente para siempre. Durante las siguientes semanas, Miguel siguió haciendo su ronda nocturna, pero evitaba mirar hacia la torre de la catedral. Caminaba por las calles con la vista baja, apurando el paso cuando pasaba frente al templo, tratando de no pensar en la figura blanca, que sabía que estaba ahí arriba, esperando, mirando, buscando algo que nunca encontraría. Pero una noche no pudo evitarlo. Era una de esas noches en que el silencio era tan absoluto que hasta el sonido de su propia respiración le parecía demasiado fuerte. Miguel se detuvo frente a la catedral y alzó la mirada hacia la torre, casi sin querer, casi sin darse cuenta. Y ahí estaba ella. Beatriz seguía en su lugar, vestida de blanco, inmóvil, mirando hacia las calles vacías. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez, mientras Miguel la observaba, ella giró lentamente la cabeza y lo miró directamente a él. Miguel sintió que el mundo se detenía, que el aire se volvía sólido, que su corazón dejaba de latir por un instante. Los ojos de Beatriz eran dos pozos negros y vacíos, llenos de una tristeza tan profunda que dolía solo con verlos. Y entonces, en medio de ese silencio aterrador, Miguel entendió algo que lo hizo temblar hasta el alma. Beatriz no solo esperaba a Tomás. Ella esperaba a cualquiera que la mirara, a cualquiera que reconociera su presencia, a cualquiera que supiera que ella seguía ahí, atrapada en ese momento eterno de dolor y esperanza. Ella esperaba porque no podía hacer otra cosa, porque su espíritu estaba condenado a repetir esa vigilia nocturna por toda la eternidad, sin descanso, sin paz,
sin final. Miguel bajó la mirada y siguió caminando, con las piernas temblando y el estómago revuelto. Nunca más volvió a mirar hacia la torre. Renunció a su trabajo 2 semanas después y dejó el centro histórico para siempre. Pero sabía, con una certeza que lo perseguiría por el resto de su vida, que Beatriz seguía ahí arriba, noche tras noche, esperando junto a las campanas, mirando hacia el horizonte, buscando una figura que nunca aparecería, y ahí sigue hasta el día de hoy. Si alguna vez pasas por la Catedral de Durango en la madrugada, si alguna vez te atreves a mirar hacia la torre izquierda, tal vez la veas. Una figura blanca, inmóvil, solitaria, condenada a esperar por siempre en ese lugar frío y alto, donde el viento sopla entre las campanas y el tiempo parece haberse detenido. Y si ella voltea a mirarte, si sus ojos vacíos se encuentran con los tuyos, sabrás que has visto algo que no deberías haber visto, algo que te acompañará en tus propias noches de insomnio, recordándote que hay dolores tan grandes que ni siquiera la muerte puede borrarlos, porque Beatriz no descansa y nunca descansará. Continuamos. A veces, hay lugares que guardan secretos. Lugares donde la tierra y el agua parecen recordar cosas que nosotros preferimos olvidar. No siempre necesitamos creer en leyendas para sentir que algo no está bien. A veces basta con estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado, para darse cuenta de que hay cosas que no tienen explicación. Lo que le pasó a Rodrigo y sus amigos en la presa de Peñuelas, allá en Durango, es una de esas historias que te hacen dudar de todo lo que creías saber. Rodrigo era un chico de 24 años, originario de la ciudad de Durango. Trabajaba en una tienda de refacciones y llevaba una vida tranquila, sin muchas emociones. En julio de 2019, él y 4 amigos decidieron hacer un viaje de fin de semana a la presa de Peñuelas, un lugar rodeado de montañas y bosques de pinos, conocido por su agua verde oscura y sus paisajes silenciosos. Llegaron un viernes por la tarde, cuando el sol todavía estaba alto. El calor era seco, típico del verano en Durango, pero cerca del agua se sentía un poco más fresco. Descargaron sus cosas, montaron las tiendas de campaña en una zona despejada cerca de la orilla y comenzaron a preparar todo para pasar la noche. Había risas, música bajita, cervezas frías. Todo parecía normal. Todo parecía seguro. Uno de los amigos, Javier, comentó que había escuchado historias raras sobre la presa. Decía que la gente del pueblo cercano evitaba acercarse después del anochecer, que algunos pescadores habían visto cosas extrañas flotando en el agua, que había noches en las que se escuchaban voces, aunque no hubiera nadie alrededor. Los demás se rieron. Rodrigo también. Eran solo cuentos, pensaron. Cosas que la gente inventa para asustar a los turistas. Cuando cayó la noche, encendieron una fogata. Las llamas iluminaban sus rostros mientras comían y platicaban. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y la luna creciente apenas daba algo de luz. Todo era paz. Pero había algo en el aire, algo que Rodrigo no podía definir. Una sensación de que estaban siendo observados, aunque no hubiera nadie más en kilómetros a la redonda. Alrededor de las 10 de la noche, uno de ellos tuvo la idea de rentar unas lanchas que estaban amarradas en un pequeño muelle de madera, a unos metros de donde acampaban. El dueño, un hombre mayor de la zona, les había dicho en la tarde que podían usarlas si querían, pero no les recomendó salir de noche. Cuando le preguntaron por qué, solo movió la cabeza y dijo que el agua de esa presa no era como las demás. No explicó más. Ellos no le dieron importancia. Rodrigo, Javier y otros 2 amigos, Luis y Marcela, subieron a 2 lanchas. Cada una llevaba 2 personas. Remaron despacio, alejándose de la orilla. El agua estaba quieta, casi como un espejo negro que reflejaba las estrellas. No había viento, no había sonidos, excepto el chapoteo suave de los remos. Al principio todo iba bien. Bromeaban, se retaban a ver quién remaba más rápido. Pero conforme se adentraban más en la presa, algo cambió. El aire se volvió más frío, mucho más frío de lo normal. Rodrigo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Miró a Javier que remaba a su lado y vio que él también lo había notado.
Fue entonces cuando escucharon el golpe, un sonido seco, como si algo hubiera chocado contra el fondo de la lancha desde abajo. Rodrigo se quedó inmóvil. Javier sacó su celular y encendió la linterna, alumbrando el agua a su alrededor. No había nada. Solo el reflejo de la luz sobre la superficie oscura. Esperaron unos segundos en silencio, tratando de escuchar algo, pero no volvió a pasar. Luis desde la otra lancha gritó preguntando si estaban bien. Rodrigo dijo que sí, aunque no estaba seguro. Decidieron seguir remando, pero ahora más despacio, más atentos. Entonces comenzó el silbido. Era suave al principio, casi imperceptible. Un sonido agudo que venía de algún lugar lejano, como si alguien estuviera soplando una flauta. Rodrigo volteó hacia todos lados, tratando de ubicar de dónde venía, pero era imposible. El silbido parecía moverse, como si rodeara las lanchas. Luego se hizo más fuerte, más claro y más perturbador. Marcela, que iba con Luis, preguntó con voz temblorosa si alguien más lo escuchaba. Todos dijeron que sí. El silbido no paraba, y lo peor era que parecía guiarlos, como si quisiera que fueran hacia el centro de la presa, donde el agua era más profunda y oscura. Rodrigo sintió un impulso extraño de seguir remando en esa dirección. No sabía por qué. Era como si algo lo jalara, como si una parte de él quisiera ver qué había allá en medio del agua. Pero Javier lo detuvo. Le puso una mano en el hombro y le dijo que mejor regresaran. Rodrigo parpadeó como si despertara de un sueño y asintió. Justo cuando iban a dar la vuelta, vieron algo flotando a unos metros de distancia. Era un bulto oscuro, apenas visible en la penumbra. Parecía tela, como un vestido o una sábana enredada en algo. Se movía lentamente con las pequeñas olas que ellos mismos habían creado al remar. Rodrigo sintió que el estómago se le revolvía. No quería acercarse, pero la curiosidad era más fuerte. Javier remó despacio hacia el bulto. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Rodrigo alumbró con su celular. Era ropa, un vestido viejo, de colores deslavados, enredado en algo que parecía algas. Pero no había algas en esa parte de la presa, y tampoco debería haber ropa flotando ahí. Antes de que pudieran hacer algo, otro golpe sacudió la lancha. Este fue mucho más fuerte, tan fuerte que casi los tira al agua. Rodrigo agarró los bordes con fuerza, tratando de mantener el equilibrio. Javier gritó algo, pero Rodrigo no lo escuchó bien porque en ese momento el agua comenzó a moverse. No era una ola, no era el viento. El agua alrededor de las dos lanchas empezó a girar, formando pequeños remolinos que se hacían cada vez más grandes. Rodrigo sintió pánico. Luis y Marcela también estaban gritando, tratando de remar hacia la orilla, pero el agua los jalaba hacia el centro. Y entonces la vieron. Salió del agua lentamente, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo. Una figura de mujer, con el cabello largo y negro pegado al rostro. Su piel era pálida, casi gris, y su cuerpo parecía flotar justo sobre la superficie. No caminaba, no nadaba, solo estaba ahí de pie sobre el agua mirándolos. Rodrigo no podía apartar la vista. Quería moverse, quería gritar, pero no podía. La mujer levantó la cabeza despacio, y Rodrigo vio su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías, oscuras como pozos sin fondo. Su boca estaba abierta, como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Sin embargo, Rodrigo lo sintió. Un grito silencioso que vibraba dentro de su pecho, que le oprimía los pulmones y le helaba la sangre. Javier logró reaccionar primero. Comenzó a remar con todas sus fuerzas, gritándole a Rodrigo que hiciera lo mismo. Rodrigo obedeció, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el remo. Luis y Marcela también remaban desesperados, tratando de escapar de los remolinos que parecían querer hundirlos. La figura no se movió, solo los miraba, o al menos eso parecía, porque aunque no tenía ojos, Rodrigo sabía que los estaba viendo. Sabía que los había estado esperando. El agua seguía girando, cada vez con más fuerza. Las lanchas se tambaleaban peligrosamente. Rodrigo pensó que se iban a voltear, que iban a caer al agua, y que esa cosa los iba a jalar hacia abajo. Pero de alguna manera,
Lograron salir de los remolinos. Las lanchas se estabilizaron y pudieron remar hacia la orilla. No dejaron de remar ni un segundo. No voltearon atrás. No hablaron. Solo remaron hasta que las lanchas chocaron contra la orilla de tierra. Saltaron. Dejaron todo tirado y corrieron hacia el campamento. Nadie durmió esa noche. Se quedaron sentados alrededor de la fogata sin decir mucho, solo mirando las llamas. De vez en cuando, alguno volteaba hacia el agua, pero desde ahí no se veía nada. Solo oscuridad, solo silencio. Cuando amaneció, recogieron todo lo más rápido que pudieron. No querían quedarse ni un minuto más. Antes de irse, fueron a devolverle las lanchas al señor que se las había rentado. Vivía en una casita cerca de la presa, rodeada de árboles. Cuando le contaron lo que habían visto, el hombre no pareció sorprendido. Solo asintió despacio como si ya lo supiera. Les dijo que no eran los primeros, que muchos habían visto cosas parecidas, que la gente del pueblo sabía que en esa presa había algo, pero nadie hablaba mucho de ello porque daba miedo. Les contó que hacía muchos años, antes de que construyeran la presa, había un pueblito ahí, un pueblito que quedó inundado cuando llenaron el embalse, y que desde entonces en las noches se escuchaban cosas. Se veían cosas. El hombre les dijo que los que quedaron atrapados abajo nunca encontraron paz, que siguen ahí en el fondo, esperando, y que a veces, cuando alguien se adentra demasiado en el agua, ellos suben a buscar compañía. Rodrigo y sus amigos no preguntaron más, no querían saber más. Se subieron al carro y se fueron de ahí lo más rápido que pudieron, pero Rodrigo nunca pudo olvidar esa noche. Nunca pudo olvidar ese rostro sin ojos, esa boca abierta en un grito mudo. Y lo peor de todo es que, desde entonces, cada vez que cierra los ojos para dormir, escucha el silbido, ese silbido suave y persistente que lo llama de vuelta al agua.